Hola, bienvenidos, bienvenidas al canal Gestiones Fáciles. El día 25 de noviembre publicábamos un vídeo donde anunciábamos que nadie del gobierno había salido a manifestar que el ingreso mínimo vital tuviera una subida del 15% como se había publicado en algún otro medio. 4 días después, el día 29, lo que anunciaban los diversos medios de comunicación a nivel nacional era que las pensiones contributivas y el ingreso mínimo vital subirían el 8,5%. Sin embargo, las pensiones no contributivas subirían para el año 2023 el 15%. En cada uno de los vídeos publicábamos las fechas y decíamos, o tenía la coletilla de momento, y decíamos de momento porque era la información rigurosa que aparecía a ese día. Y también manifestábamos que cuando se publicara lo contrario, cuando alguien del gobierno dijera que el ingreso mínimo vital tuviera una subida de tanto o cuanto tanto por ciento, pues lo publicaríamos. Y así lo hacemos ahora. Y no solamente te vamos a contar la subida del 15% del ingreso mínimo vital, por cierto, no va a ser de una sola vez, sino a forma de complemento, sino que como consecuencia de la revisión, los importes a devolver o algunos importes a devolver no se tendrán que hacer por un acuerdo al que ha llegado el gobierno. Presta atención al vídeo si cobras el ingreso mínimo vital o lo vas a cobrar próximamente, porque empezamos ya. El día 25 de noviembre publicábamos el vídeo que tenéis en pantalla como reacción a alguna publicación que aparecía por ahí donde se afirmaba a ciencia cierta que el ingreso mínimo vital subiría o sube el 15% para el 2023. A día 25 de noviembre de 2022 no había nadie del gobierno que hiciera una manifestación en este punto. Y así lo poníamos en la miniatura del vídeo. De momento concluíamos ese mismo vídeo diciendo que al igual que decíamos que a día de hoy, es decir, a día 25 de noviembre, el ingreso mínimo vital no subía el 15%, no porque lo dijera Gestiones Fáciles, sino porque no lo había dicho nadie del gobierno, sino que apostábamos porque se llevaría a cabo esa declaración antes de finalizar el año de la subida o de la prórroga del 15% para el ingreso mínimo vital, como así ha sido. El día 27 de diciembre, Pedro Sánchez, en una comparecencia de prensa, afirma que el ingreso mínimo vital va a disfrutar de la prórroga de ese 15% también para el año 2023. Y no acababa ahí, sino que posteriormente, 4 días después, el 29 de noviembre, publicábamos este otro vídeo donde pues podíamos ver los comunicados, las noticias que salían este 29 de noviembre de 2022, incluso hasta la hora, 19-20 horas. Vamos a ver lo que decíamos, un extracto de este vídeo. A día 29 del 11 de 2022, que son las 19:17, las 7:17 de la tarde, y en el vídeo anterior decíamos que cuando publicaran que el ingreso mínimo vital subiría o no el 15%, pues que así lo iban a manifestar, independientemente de las pensiones no contributivas, porque estamos hablando, insistimos, de dos cosas diferentes. Bueno, pues el 29 del 11 de 2022 a las 9, ya han subido un minutito, a las 9:18, ponemos en Google pensiones contributivas y el ingreso mínimo vital, que subirán el 8,5%. Vale, bueno, pues nos bajamos y Europa Press tiene aquí un titular, una noticia que dice: las pensiones contributivas y el ingreso mínimo vital subirán en torno al 8,5% en 2023. El derecho.com hace 7 horas dice: las pensiones contributivas y el ingreso mínimo vital subirán, redondeando el 8,5%. Tododisca: las pensiones contributivas y el ingreso mínimo vital subirán el 8,5%. ¿Dónde aparece por aquí las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital van a subir el 15% en 2023? En ninguno. ABC: las pensiones contributivas y el ingreso mínimo vital subirán en torno, otra vez, al 8,5%. Hace 5 horas, las pensiones contributivas y el ingreso mínimo vital
subirán en torno a un 8,5% en 2023. La razón, lo mismo, bueno, en fin. Gestiones Fáciles publica la información exacta del día en que lo hacemos y ni el 25 de noviembre ni el 29 de noviembre de 2022 nadie del gobierno había dicho que el ingreso mínimo vital subiría el 15%. Al contrario, el acuerdo al que llegaron EH Bildu y el gobierno era sola y exclusivamente de las pensiones no contributivas, en el sentido de que se manifestó el 25 de noviembre que las pensiones no contributivas subirían el 15%, dejando fuera a las pensiones contributivas y al ingreso mínimo vital. En sendos vídeos decíamos también que cuando hubiera una información diferente la publicaríamos e insistimos. Nosotros apostamos desde el primer vídeo en que el gobierno subiría o prorrogaría la subida del 15% también para el ingreso mínimo vital por dos razones fundamentales. La primera, por justicia social, y la segunda, el año que viene, el 2023, hay elecciones y no les interesa tener a muchísima gente en su contra. Bien, pues ahora, el 27 de diciembre de 2022, Pedro Sánchez en rueda de prensa afirma, entre otras muchas cuestiones, que el ingreso mínimo vital, al igual que las pensiones no contributivas, van a gozar de una prórroga del 15% de subida para el año 2023. Y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en nota de prensa del 27 de diciembre de 2022, lo publica, y ahora es cuando Gestiones Fáciles dice que el ingreso mínimo vital, según manifestaciones del gobierno, concretamente de Pedro Sánchez y aprobado en Consejo de Ministros, el ingreso mínimo vital va a tener una subida del 15%. Vamos a ver un poquito lo que se ha acordado respecto a esta subida del 15%. En la nota de prensa del Ministerio se dice que el Gobierno ha aprobado en la reunión del Consejo de Ministros celebrada el martes 27 de diciembre de 2022, entre otras cosas, el incremento extraordinario del 15% tanto de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, es que son las únicas pensiones no contributivas que hay, no hay más, las de jubilación y las de invalidez, así como el ingreso mínimo vital. Esta subida tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2023 y para todo el año, mediante el complemento del porcentaje que deba aplicarse a dichas prestaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que como inicialmente estaba aprobada la subida del 8,5%, seguramente se cobre un complemento, en este caso del 6,5%, hasta llegar a ese 15% que el gobierno ha acordado. Es decir, que seguramente se vaya a cobrar durante los primeros meses de 2023 una subida del 8,5%, pero luego la diferencia del 6,5% se va a pagar a forma de complemento o en forma de complemento. Bien, y vamos a ver otra cuestión que también afecta al ingreso mínimo vital entre la nota de prensa que publica el Ministerio. La otra cuestión es que, como consecuencia de la revisión de lo que hemos cobrado del ingreso mínimo vital, se puede dar la circunstancia de que hayamos cobrado menos que lo que teníamos que cobrar y nos van a pagar una cantidad adicional para suplir la diferencia entre lo que deberíamos de haber cobrado y lo que nos han dado. Bien, pero también puede ocurrir lo contrario, y es que tengamos que devolver dinero porque hemos cobrado de más. Pues entre otros acuerdos, el Consejo de Ministros dice que ante el impacto más intenso que las consecuencias de la invasión de Ucrania está teniendo sobre los hogares más vulnerables, se ha aprobado una adición en la ley del ingreso mínimo vital, que en materia de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, es decir, la devolución, permite no exigir las cantidades que no superen el 65% de la cuantía mensual de las pensiones no contributivas, siempre que en la unidad de convivencia se integre al menos un beneficiario menor de edad. Es decir, que si en nuestra familia tenemos un menor de edad y no cobramos o no debemos devolver más del 65% de la cuantía de una pensión no contributiva, no debemos de devolver ese dinero. Es decir, no tendremos la obligación de devolver ese dinero.
Nos alegramos enormemente, no solamente porque se cumpliera la apuesta que hacíamos ese 25 de noviembre, sino evidentemente porque la subida del 15% es muchísimo más justa que la del 8,5%, porque los perceptores del ingreso mínimo vital son las personas que peor lo están pasando. Bien, pues para recibir esta y otra mucha información útil e interesante, si todavía no lo estás, te puedes suscribir al canal ahora mismo pinchando en el logotipo que aparece abajo en la derecha. Es completamente gratis, al igual que si pinchas en la campanita para que YouTube te avise de cuando publicamos un nuevo vídeo. Si este contenido te ha resultado interesante, te pedimos que apoyes nuestro trabajo dándole un fuerte like y compartiendo el vídeo en tus redes sociales. Sin más, te deseamos lo mejor y nos despedimos hasta el siguiente vídeo.